Muy buenas noches, sean bienvenidos cada uno de ustedes. Gracias al Señor que nos regala la oportunidad para empezar una nueva serie. En esta noche empezamos la serie llamada Seamos Obedientes. Es la continuación de Seamos Básicos. Ahí habíamos visto los capítulos desde el 1 hasta el capítulo 11 de Génesis. En esta ocasión vamos a estar revisando desde el capítulo 12 hasta el capítulo 25 del libro de Génesis. Nuestro hermano Warren Wiersbe titula a esta serie de estudios Seamos Obedientes. Así que vamos a ser desafiados a la obediencia y vamos a aprender a través de la vida de Abraham acerca de la obediencia, acerca de cómo vivir por fe. Gracias al Señor que nos regala esta oportunidad para una vez más estar juntos acá aprendiendo la palabra del Señor. Bienvenidos mis hermanos, bienvenidos amigos y familiares. Les invito a que en este momento podamos cantar a nuestro Dios y luego vamos a escucharle hablar. Que Dios nos bendiga. Le invito a cantar con todo su corazón. Cantemos. Buenas noches hermanos, es una gran bendición reunirnos un miércoles más para alabar a nuestro Dios. Les invito por favor a que podamos empezar cantando esta alabanza que dice: Señor, tu nombre exaltaré. Agradezco que hayas dado tu vida para salvarme, agradezco que ahora vivas en mí y queremos exaltarte, Señor. Por eso cantamos esta alabanza. Cantemos hermanos. Qué bendición saber que el Señor dejó todo para mostrar su amor por cada uno de nosotros y vino a dar su vida para que podamos encontrar esa luz y esa paz con Dios, así como lo estamos aprendiendo también. Si ustedes están estudiando junto con nosotros también los domingos, estamos estudiando Romanos y vemos cómo el Señor nos habla a través de su palabra que Él tuvo que justificarnos, ¿sí? Cristo Jesús nos justificó a través de la obra que hizo ahí en la cruz del Calvario, para que ahora podamos nosotros estar delante de Él, alabándole, cantándole. Y es por eso que decimos: Señor, tu gran amor llenó ese vacío que había en mi corazón, porque Él nos atrajo con sus cuerdas de amor. Y es por eso que cantamos esta alabanza que dice: me has atraído
Jesús. Cantamos, hermanos. Qué bendición cantar a nuestro Dios y decir que Él es ese Dios de amor que por su gracia nos salvó, por su gracia nos redimió y ahora podemos estar juntos para alabar a nuestro Dios. Vamos a inclinar nuestro rostro, por favor, y vamos a orar, mis hermanos. Padre, gracias por la bendición que tú nos regalas de tener esta noche, Señor, para poder estudiar tu palabra. Gracias porque eres tú, Señor, quien siempre está tomando la iniciativa de buscarnos, Señor, aunque nosotros hemos experimentado tu gracia, tu misericordia, Señor. Es triste ver cómo muchas veces lo único que hacemos es alejarnos de ti. Perdónanos, Señor, ayúdanos a poder estar atentos en esta noche a lo que tú quieres hablar, Señor, a través de tu palabra, Señor, que será abierta, será leída y expuesta también por nuestro pastor. Bendice su vida, permite que él pueda ser ese instrumento que tú utilices para compartir, Señor, el mensaje de tu palabra para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por los hermanos que están acompañándonos también. Bendice sus vidas, sus familias. Que seas tú, Padre, quien esté siempre siendo el centro de ese hogar, Señor, y que seas tú quien esté guiando a cada uno de mis hermanos. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.
Amén. Vamos a cantar entonces un himno que nos habla acerca de aquel Salvador, ¿sí? Aquel Salvador que dio su vida por nosotros, pero que también nos ofrece estar con nosotros en cada tribulación, en cada prueba que tengamos. Es aquel hombre que transformó nuestra vida, pero también es nuestro amigo. Y es por eso que le cantamos esta alabanza. Cantamos, hermanos. Amén. En nuestro Dios encontramos todo aquello que nuestra alma necesita. Y es por eso, mis hermanos, que les invitamos a que podamos prestar atención a lo que el Señor tiene para nosotros en esta noche. Gracias a nuestro Dios que nos da la bendición de poder cantarle. Te invito, por favor, que puedas tomar tu Biblia, porque vamos a leer ahí en la palabra de Dios algunos versículos del capítulo 11 y también del capítulo 12, para tener un mejor contexto. Pero antes de leer la palabra del Señor, te voy a dar una descripción de esta serie, Seamos Obedientes. Esto es lo que nuestro hermano Wiersbe dice. Él dice que en un mundo lleno de inseguridad e incertidumbre, debemos aprender a caminar por la fe, o nuestras vidas se derrumbarán. Mira, qué interesante. Si no aprendemos a caminar por la fe, nuestras vidas se derrumbarán. Esto se aplica a todos los hijos de Dios, independientemente de la edad que tengamos o del tiempo que hayamos caminado con el Señor. Dice también nuestro hermano Wiersbe, vivir por la fe significa obedecer la palabra de Dios a pesar de los sentimientos, a pesar de las circunstancias o de las consecuencias. También significa aferrarse a la verdad de Dios sin importar qué tan pesada sea la carga o cuán oscuro sea el día, sabiendo que Él está trabajando en su plan perfecto. Mira, qué interesante aprender a caminar por fe. Vivir por fe significa vivir confiando en sus promesas y no en explicaciones. ¡Wow! Totalmente increíble, totalmente opuesto a lo que nosotros pensamos. Queremos caminar por vista, estar seguros para dar un paso. La fe es lo contrario. Y dice aquí nuestro hermano Wiersbe que vivir por fe significa vivir confiando en sus promesas y no en explicaciones. Dios no tiene por qué explicarnos nada.
Si Él nos ha prometido algo, yo debo confiar y creer en que Dios va a cumplir sus promesas. Abraham y Sara son maestros excelentes en la escuela de la fe y vamos a aprender mucho al estudiar juntos en Génesis capítulos del 12 al 25. Debemos recordar que la fe no es algo que estudiamos, sino que practicamos. Por la fe obedeció, dice ahí cuando tú ves Hebreos capítulo 11 versículo 8. Ahora, si usted quiere ver crecer su fe, debe obedecer. Esa es la clave, obediencia. Si quiere ver crecer su fe, debe obedecer. Al estudiar esta serie entonces, ahí en Génesis del 12 al 25, su fe puede ser probada. Debemos estar conscientes de eso. Nuestra fe puede ser probada, pero no tema, no tema. Recuerde las palabras de Job. Él dijo ahí en Job 23:10, dijo: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué bueno es esto, nos anima entonces conocer la palabra del Señor. Ahora, con esta pequeña descripción de esta serie, Seamos Obedientes, vamos a entrar a la lección 1. La lección 1, nuestro hermano Warren Wiersbe la titula Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Y el texto bíblico para esta lección está ahí en Génesis. Por favor, anda conmigo en tu Biblia, ¿sí? Abre tu Biblia, por favor. Abre tu Biblia en Génesis y vamos a leer desde el versículo, Génesis capítulo 11, desde el versículo 27 hasta Génesis 12:9. Por favor, Génesis 11, 27. Dice la palabra del Señor: estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. 29. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Versículo 30. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Mira el versículo 32. Fueron los días de Taré 205 años y murió Taré en Harán. Ahora sigamos, capítulo 12, vamos a leer versículos del 1 al 9. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Mira el versículo 5. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Mira el 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mira el versículo 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Versículo 9. Y Abraham partió de allí
caminando y yendo hacia el Negev. Oremos. Mi Señor Dios bueno, gracias porque nos das el privilegio de empezar una nueva serie de estudios bíblicos. Gracias por este material de nuestro hermano Warren Wiersbe. Seamos obedientes, es como él lo titula. Te doy gracias, Padre, y te pido, Señor, que nos ayudes a poder aprender, Señor, a poder crecer en nuestra fe a través de tu palabra, Señor, a través de mirar el ejemplo de Abraham, Dios, que podamos imitar esa fe. Bendito Dios, gracias por tu palabra, Señor. Pedimos que abras nuestro entendimiento, Padre, para poder comprender tu mensaje. Ayúdanos, mi Dios, te necesitamos cada día y a cada instante, Señor. Porque cuando intentamos caminar en nuestras propias fuerzas y a nuestra manera, Dios, terminamos entorpeciéndolo todo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a serte fieles. Lo pedimos, Rey soberano, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, la primera lección entonces, lección 1, un nuevo comienzo. Acabamos de leer Génesis capítulo 11, desde el versículo 27 hasta Génesis capítulo 12, versículo 9. Y sabes, la razón por la que el mundo se encuentra como está, pues está relatada ahí en el Génesis. El primer hombre y la primera mujer desobedecieron a Dios y fueron expulsados del jardín. ¿Lo recuerdas? Lo vimos ahí en el capítulo 3. Luego Caín asesinó a su hermano Abel y mintió al respecto. Puedes ver esto en el capítulo 4. Ves luego que la humanidad se corrompió tanto que Dios limpió la tierra con un diluvio. Lo puedes ver, y es más bien lo vimos ya en los versículos del 6 al 8. Noé se emborrachó y esto causó que él se expusiera ante su hijo Cam. Lo vimos en el capítulo 9. En su desafío a Dios, los hombres construyeron una ciudad y una torre y Dios tuvo que enviar confusión para terminar con esa rebelión. Lo vimos ya en el capítulo 10, perdón. Entonces tú ves por qué esa serie se llamaba Seamos Básicos. Ahí están los principios. Entonces la razón por la que el mundo se encuentra tal como está hoy, pues lo tienes ahí escrito en el Génesis. Cómo el pueblo, cómo las personas se rebelaron en contra de su creador. Ahora, la desobediencia, el asesinato, el engaño, la embriaguez, la desnudez y la rebelión parecen ser bastante actuales. Hoy en día las puedes ver también. Y ahí puedes ver desobediencia, asesinato, engaño, embriaguez, desnudez y rebelión. Eso es bastante actual. Y te pregunto, si tú hubieras creado personas a tu imagen y estas personas se llegaban a rebelar en tu contra, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Seguirías extendiéndoles la vida o acabarías con ellos inmediatamente? Y lo más seguro, y sin dudarlo, es que los destruirías. Eso es lo que haríamos, destruir a esas personas. Pero ¿sabes? Dios, que fue el creador, Él no hizo eso, Él no los destruyó, sino más bien les dio una nueva oportunidad. Y mira, Dios llamó a un hombre y a su esposa a abandonar su hogar e ir a una nueva tierra para poder darle a la humanidad un nuevo comienzo. Y ahí tú ves entonces el porqué del título de esta primera lección, un nuevo comienzo. Ahora, debido al llamado de Dios y su fe obediente, Abraham y Sara finalmente dieron al mundo la nación judía, la Biblia y el Salvador. Esto vino por la obediencia de un hombre y una mujer ancianos. La pregunta sería, ¿dónde estaríamos hoy si Abraham y Sara no hubieran confiado en Dios? ¿Dónde estaríamos? Y quiero que consideremos entonces los elementos involucrados en su experiencia. Y el primer elemento es que hubo una llamada. Ese es el primer elemento. Hubo una llamada. Mira, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Pero Jehová había dicho a Abraham. Tú ves acá, hubo una llamada. ¿Cuándo Dios llamó? Mira, quiero decirte que la salvación viene porque Dios llama en gracia y los pecadores responden por fe. Esto lo encuentras en el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Y Dios sacó a Abraham de la idolatría. ¿Por qué decimos de la idolatría? Porque esto lo confirma ahí el libro de Josué, Josué 24:2. Cuando estaba en Ur de los Caldeos, es cuando Dios sacó a Abraham de la idolatría. Y lo ves ahí en Génesis 11:28 y también el versículo 31. O también en Génesis 15:7 o en Nehemías 9:7 puedes confirmar esto. Y sabes, Ur de los Caldeos era una ciudad demasiado idólatra. Abraham no conocía al verdadero Dios y no había hecho nada para conocerlo. Pero Dios lo llamó gentilmente. Mira, qué hermosa elección. Y ahí entiendes entonces lo que el Evangelio de Juan capítulo 15 versículo 16 dice. Y ahí dice, no me habéis elegido, pero yo os he elegido a vosotros. Mira, Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, porque, ¿sabes? La edad no tiene por qué ser un obstáculo para la fe. Tenía 75 años cuando fue llamado por Dios. Entonces tú aprendes acá que la edad no tiene por qué ser un obstáculo para la fe, para la obediencia a Dios. Él confió en Dios durante 100 años. Puedes verlo en Génesis 25:7. Y según su experiencia, hoy podemos aprender a caminar por fe y vivir para agradar al Señor. Ahora, ¿por qué Dios llamaría a una pareja tan improbable para una tarea tan importante? ¿Por qué decimos a una pareja tan improbable? Porque eran ancianos. Y encima, la esposa Sara era estéril. Así que era muy difícil creer que de ellos habría descendencia. Pero ¿por qué entonces Dios llamaría a una pareja tan improbable para una tarea tan importante? ¿Sabes? Pablo nos explica esto ahí en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios. Mira conmigo por favor tu Biblia, anda a la primera carta a los Corintios en el capítulo 1, versículos 26 al 31. Quiero leerte lo que la palabra del Señor dice. Y dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, repito, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Mira el versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. ¿Te das cuenta? La pregunta era, ¿por qué Dios llamaría a una pareja tan improbable para una tarea tan importante? Y Pablo dice, Dios escogió a lo necio del mundo. Dios escogió a lo necio para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Entonces, ahí entiendes por qué Dios escogió a Abraham, un anciano, con una esposa anciana y encima estéril. ¿Sabes? Dios se iba a glorificar. Para que el mundo viera que Dios hace cosas que para el hombre son imposibles. Dios lo puede hacer. Dios le llegó a dar una esposa a Sara, una mujer estéril. ¿Te das cuenta? Y de ahí vino el hijo de la promesa. ¿De dónde saldría la nación judía? ¿De dónde saldría la ley, la palabra de Dios? ¿Y de dónde vendría el Salvador? Entonces, qué interesante. Mira, Dios llamó a Abraham porque los gentiles habían fallado y se habían apartado del verdadero Dios. Entonces Dios llama a Abraham.
Y sabes, el hombre originalmente conocía al verdadero Dios, pero no le glorificaba, ni le daba gracias por su provisión de gracia. El hombre luego sustituyó al Dios verdadero por los ídolos, y la idolatría les llevó a la inmoralidad y a la indecencia. Y en poco tiempo, el mundo gentil estaba tan corrupto que Dios tuvo que renunciar a él. ¡Wow! Luego llamó a Abraham, el primer judío, e hizo un nuevo comienzo. Y ahí empieza un nuevo comienzo. Ahora, ¿cómo llamó Dios a Abraham? ¿Cómo lo llamó? Mira, el Dios de gloria se apareció a nuestro padre Abraham. Lo ves ahí en Hechos, capítulo 7, versículo 2. La revelación de la gloria de Dios le había mostrado a Abraham la vanidad y la locura de la adoración a los ídolos en Ur de los Caldeos. ¿Quién quiere adorar a un ídolo muerto cuando se encuentra con el Dios vivo? Creo que nadie, ¿no es cierto? Cuando no conoces al Dios vivo, estás adorando ídolos muertos. Y tienes ahí tus muñequitos y crees que ellos son tu Dios. También me pasó eso. Pero cuando conocí al verdadero Dios, pues no quise tener más ídolos muertos, sino tener a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios que transforma vidas. Dios transformó mi vida y también puede transformar la tuya si te atreves a creer en Él. Mira, Dios también habló a Abraham y lo ves ahí en los versículos del 1 al 3 que ya leímos de Génesis 12. Y la palabra produjo el milagro de la fe en el corazón de Abraham. Entonces, la fe viene por el oído y por la palabra de Dios. Eso es lo que Pablo enseña también a los romanos. La fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Mira, la palabra produjo entonces el milagro de la fe en el corazón de este hombre llamado Abraham. Y fue un llamado a separarse de la corrupción que lo rodeaba. En un pueblo bastante idólatra, Dios le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a una tierra que yo te mostraré. Entonces le está haciendo un llamado a separarse de la corrupción que lo rodeaba. ¿Y sabes lo que hizo Abraham? Él obedeció por fe, sin saber hacia dónde iba. Puedes verlo en Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y sabes, la verdadera fe se basa en la palabra de Dios y conduce a la obediencia. Esa es la verdadera fe. Una fe que está basada en lo que Dios me dice, yo obedezco. Esa es la verdadera fe. Entonces se basa en la palabra de Dios y conduce a la obediencia. Entonces ya vimos cómo llamó Dios. Ahora, ¿por qué llamó Dios? Y sabes, hay por lo menos 3 razones por las cuales Dios llamó a Abraham y a Sara. En su amor, Dios estaba preocupado por su salvación. Así que para eso los llamó. Y así que Él reveló su gloria y compartió sus grandiosas promesas. Pero incluso más allá de su salvación personal, estaba el propósito de Dios de bendecir al mundo entero. Y sabes, esto se logró cuando Dios envió a su Hijo al mundo a través de la nación judía. Vino el Mesías como descendiente de David. David era un judío. Entonces mira, Cristo murió por los pecados del mundo y puedes verlo en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 2. Y también puedes verlo ahí en el capítulo 4, versículo 14. Y sabes, Dios quiere que su iglesia le cuente las buenas nuevas a todo el mundo. Eso lo puedes ver ahí en el Evangelio de Mateo y también en el Evangelio de Marcos. Pero hay una tercera razón, y es que la vida de Abraham es un ejemplo para todos los cristianos que quieren caminar por fe. Abraham es el padre de la fe, y aquellos que queremos caminar por fe, vamos a aprender de Abraham. Abraham fue salvo por fe. Génesis 15:6 dice eso. Le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero también lo puedes ver ahí en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5. O también en Gálatas capítulo 3, versículos del 6 al 14. Entonces, Abraham fue salvo por fe, pero también vivió por fe. Y su obediencia fue la evidencia de su fe. ¿Sabes? Abraham obedeció cuando no sabía
dónde, cómo, cuándo o por qué. Qué interesante. Y así deberíamos obedecer también nosotros. Él obedeció cuando no sabía dónde, a dónde debía ir, a dónde iba a llegar, cómo lo iba a hacer, cómo iba a salir, cuándo debía llegar o cuándo debía obedecer o por qué tenía que hacerlo. Él solo dijo: Señor, si tú lo dices, yo obedezco. Esto se llama obediencia instintiva, no una obediencia selectiva, aquella que tú dices: ¿y por qué? ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Y por qué tengo que ir allá? ¿Y por qué yo soy el que lo debe hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y necesitas explicaciones. Mira, eso no es fe. Abraham no sabía nada de esto. A él no se le explicó. Simplemente él tuvo una promesa y él obedeció. Mira, Abraham y Sara entonces no eran perfectos, pero su andar se caracterizaba generalmente por la fe y la fidelidad. Eso es lo que debe caracterizarnos también a nosotros como hijos de Dios. Cuando pecaron, sufrieron por ello, y el Señor siempre estaba dispuesto a perdonar cuando ellos se arrepentían. La vida cristiana victoriosa, dijo George Morrison, es una serie de nuevos comienzos. ¿Qué fue lo que dijo George Morrison? Que la vida cristiana victoriosa es una serie de nuevos comienzos. Te caes y te levantas, pides perdón al Señor y sigues caminando por fe. Ahora, al estudiar la vida de Abraham y Sara, aprendemos qué es la fe y cómo caminar por la fe. Qué bueno es entonces aprender de ellos. También descubriremos que cuando confiamos en el Señor, ninguna prueba es imposible y ningún fracaso es permanente. Mira, qué bueno entonces poder estudiar la vida de estos hombres. Abraham y su esposa. ¿Sí? ¿Qué aprendemos? ¿Qué es la fe y cómo caminar por la fe? Aprendemos también que cuando confiamos en el Señor, ninguna prueba es imposible y que ningún fracaso es permanente. Ahora, has visto acá una llamada. Pero mira un segundo elemento involucrado en la experiencia de Abraham. Y es que hubo un pacto. Ese es un segundo elemento, un pacto. Y lo ves en los versículos, una vez más, capítulo 12, versículos del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Mira, acá hubo un pacto. La fe no se basa en el sentimiento, aunque las emociones ciertamente están involucradas según Hebreos 11:7. Pero la verdadera fe se basa en la palabra de Dios. Eso está certificado ahí en Romanos 10:17. Así que Dios le habló a Abraham y le dijo lo que él haría por medio de él y lo que él haría también por él, si él solamente confiaba y obedecía. ¿Cuál era la tarea entonces de Abraham? Confiar y obedecer. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer. Si el Señor te da una promesa, confía en esa promesa y obedece lo que Dios te está diciendo. Eso es lo que hizo Abraham. Él confió y obedeció. Entonces mira, el pacto de Dios con Abraham le dio la fe y la fuerza que ellos necesitaban para su peregrinación de por vida. Así que fue Dios quien gentilmente dio su pacto a Abraham y él respondió con fe y obediencia. Puedes ver también esto ahí en Hebreos capítulo 11, versículos del 8 al 10. Y mira, la forma en que respondes a las promesas de Dios determina lo que Dios hará en tu vida. ¿Entendiste esto? Te lo repito una vez más. La forma en que respondas a las promesas de Dios determina lo que Dios hará en tu vida. Si tú le crees o si no le crees. Dios no le dio a Abraham razones o explicaciones. Él simplemente le hizo promesas.
¿Y sabes lo que le dijo? Le dijo, te mostraré, también te haré, bendeciré, ¿sí? Bendeciré a los que te bendigan. Mira, promesas, eso es lo que tuvo ahí, y eso es lo que tú ves en los versículos del 1 al 3. Claramente están ahí especificadas estas promesas. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso es una promesa. Y haré de ti una nación grande, haré de ti. ¿Qué más? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré. Mira, estas eran promesas que Dios le estaba haciendo. Así que Dios prometió mostrarle una tierra, convertirlo en una gran nación y usar esa nación para bendecir a todo el mundo. Eran promesas que Dios le estaba haciendo a Abraham. Y Abraham confió y obedeció. Esa es la clave entonces. Dios nos bendice, ¿sabes para qué? Para que podamos ser una bendición para los demás. Para eso es que Dios te bendice, para que puedas ser una bendición para los demás. Y su gran preocupación es que todo el mundo pueda ser bendecido. Y es para eso que Dios te ha salvado, para que ahora tú puedas anunciar el evangelio a otros. Y mira, el mandato misionero de la iglesia no comienza ahí con Juan 3:16 o con Mateo 28 del 18 al 20. ¿Sabes dónde comienza el mandato misionero para su iglesia? Comienza ahí con el pacto de Dios con Abraham, en el pacto abrámico. Haré de ti una nación grande. Así que somos bendecidos para que podamos ser de bendición para el mundo entero. Para eso es que somos bendecidos, para eso es que hemos sido salvados. Y mira, de Abraham y Sara vino la nación de Israel, y de Israel vinieron la Biblia y el Salvador. ¿Puedes ver entonces cómo fue una tremenda bendición estas promesas que Abraham y Sara le creyeron al Señor? Y Dios reafirmó este pacto luego con Isaac, puedes verlo ahí en Génesis 26:4. Y luego con Jacob, puedes verlo en Génesis 28:14. Y lo cumplió en Cristo. Puedes verlo en Hechos capítulo 3, versículos 25 y 26. Mira, en años posteriores, Dios amplificó los diversos elementos de este pacto, pero le dio a Abraham y a Sara la verdad suficiente para que le creyeran y se establecieran por fe. ¿Ves entonces ahí un pacto? Y Dios lo cumplió. Dios lo cumplió. Ahora, un tercer elemento involucrado en la experiencia de Abraham es que hubo un compromiso. Hubo un compromiso. Los primeros pasos de la fe no siempre son pasos gigantes, lo que explica por qué Abraham no obedeció completamente a Dios. En lugar de dejar a su familia como se le ordenó, ¿sabes lo que hizo Abraham? Él llevó consigo a su padre y a su sobrino Lot cuando salió de Ur de los Caldeos. Y luego se quedó en Harán hasta que murió su padre y luego siguió con su sobrino. Mira, quiero decirte acá que lo que traigamos de la vieja vida a la nueva vida probablemente nos va a crear problemas. Tenlo presente. En el mundo teníamos un sinnúmero de cosas con las que vivíamos, con vicios, con costumbres paganas y tantas cosas, y a veces eso queremos traerlo a nuestra nueva vida. Y créelo, eso te va a crear problemas. Y tú lo vas a ver en la vida de Abraham. Así que Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, deja a tus parientes y anda a una tierra que te mostraré. Pero él llevó a su padre y llevó a su sobrino. Su padre murió acá, pero él caminó igual con su sobrino. Así que mira, Taré, el padre de Abraham, evitó que Abraham obedeciera completamente al Señor. Y Lot, ¿sabes lo que hizo Lot? Él creó tremendos problemas para Abraham. ¿Sabes? Hasta que finalmente ellos tuvieron que aceptar la separación. Abraham y Sara trajeron un acuerdo pecaminoso con ellos también cuando estaban en Ur. Y puedes verlo en Génesis 20:13. Él vio que su esposa era hermosa y le dijo, mira, a donde lleguemos, di que eres mi hermana. Y sabes, esto también le causó problemas. Los metió en problemas 2 veces.
Y está ahí en el capítulo 12, versículos del 10 al 20, pero también está en el capítulo 20, versículos del 1 al 8. ¿Sabes? La vida de fe exige la separación total de lo que es malo y la devoción total a lo que es santo. Eso exige la vida de fe. Es una separación total de lo pecaminoso. Si tú vas a aprender a caminar por fe, entonces debes separarte totalmente de lo que es pecaminoso. Y no te estoy hablando de una vida sin pecado, una vida sin errores. Vamos a fallar, pero no tiene que ser intencionalmente, no tienes que seguir viviendo totalmente sumido en el pecado. Entonces te decía que la vida de fe exige esto, hermanos. La vida de fe exige la separación total de lo que es malo y la devoción total a lo que es santo. Y aún haciendo esto, vamos a fallar. Pero debemos reconocer nuestro pecado, pedir perdón a Dios y seguir caminando por fe. Puedes verlo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 14. Y puedes leerlo hasta el capítulo 7, versículo 1. Ahora, Dios nos aprueba para construir nuestra fe y sacar lo mejor de nosotros. Pero el diablo nos tienta para destruir nuestra fe y sacar lo peor de nosotros. ¿Entendiste? Dios nos aprueba para construir nuestra fe y sacar lo mejor de nosotros. Pero por otro lado, el diablo nos tienta para destruir nuestra fe y sacar lo peor de nosotros. Un cuarto elemento involucrado en la experiencia de Abraham es que hubo una obligación. Mira por favor los versículos del 4 al 9. Ya lo leímos, pero quiero dar una revisada. Versículo 4 dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Y tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo de su hermano, a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Acá mira, puedes ver que la fe nos saca a la luz. Puede haber sido el amor de un hijo por su anciano padre lo que hizo que Abraham se demorara, pero finalmente llegó el día en el que él y Sara tuvieron que dejar a Harán e ir a la tierra que Dios eligió para ellos. Así que la fe y una mente doble nunca van juntas. Nunca van juntas. Acá vemos entonces cómo la fe nos saca a la luz. Finalmente, acá vemos a Abraham obedeciendo. Y usted y yo, hermanos, no podemos servir a dos maestros. La fe exige compromiso, un verdadero compromiso con el Señor, un verdadero compromiso para obedecerle a lo que Él nos está pidiendo. La pregunta una vez más: ¿dónde estaríamos hoy si Abraham y Sara no se hubieran comprometido a obedecer al Señor por fe? ¿Dónde estaríamos si las generaciones anteriores de cristianos no se hubieran entregado completamente al Señor? ¿Dónde estaríamos? ¿Sabes? Los que venimos después, los que estamos hoy como cristianos, confiando en nuestro Señor, deberíamos valorar las cosas que las generaciones anteriores alcanzaron. Muchos murieron como mártires y no estuvieron para nada dispuestos a renunciar a su fe, por más peligros que tuvieron que enfrentar. Ahora, ustedes y yo necesitamos defender nuestra fe, confiar, hacer un compromiso verdadero. Mira, que la próxima generación nos vuelva a mirar y diga: también fueron fieles los que vivieron en el siglo XX, siglo XXI, fueron fieles al Señor. Ahora, la fe nos traslada. Y sabes,
Dios nos saca para poder trasladarnos. Y tú ves ahí como el versículo 6 al 8 nos explican. Dice, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Mira, no sabemos nada sobre su largo viaje desde Harán a Canaán, porque era el destino lo que era importante. Siglos más tarde, Dios le daría esa tierra a los descendientes de Abraham. Pero cuando llegaron Abraham y Sara, eran extranjeros y peregrinos ahí en la tierra, en medio de una sociedad pagana. Y eso lo ves una vez más en Hebreos 11:13. Ahí lo puedes encontrar. Ahora, cuando camina por fe, sabe que Dios está con usted y no necesita tener miedo. Eso es algo hermoso. Cuando hemos aprendido a caminar por fe, sabemos que Dios está con nosotros. Y no hay temor, no hay de qué temer. Aunque veas una tremenda tormenta a tu alrededor. Si aprendiste a caminar por fe, sabes que Dios está contigo y no vas a tener miedo. Mira, Dios obrará sus propósitos y logrará en y a través de ti todo lo que hay en su corazón. ¿Qué necesitas? Confiar y obedecer. A la mayoría de nosotros no se nos ordena que hagamos apuestas o que nos vayamos a un país extraño. No se nos ordena esto. Pero, ¿sabes? Los desafíos para nuestra fe son igual de reales. Nuestra fe está siendo probada también día tras día. Sí debemos reclamar nuestra herencia espiritual en Cristo. Debemos mostrar fe en la palabra de Dios y obediencia a la voluntad de Dios. Necesitamos creer en el Señor, confiar en Él y obedecerle. La fe nos traslada, decía, mira el versículo 9. Versículo 9 dice, y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. ¿Lo ves? La vida de fe nunca debe detenerse. Nunca debe detenerse. Porque si tus pies avanzan, tu fe está creciendo. Y lo ves entonces, él partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. Él iba creciendo en su fe. Dios le decía, camina, y él seguía, y él seguía. Entonces te decía que la vida de fe nunca debe detenerse, porque si tus pies avanzan, tu fe está creciendo. Y nota acá los verbos usados para describir la vida de Abraham. Dice partió, ¿sí? Puedes verlo en el 12:4, salió en el 12:5, pasó en el 12:6, removió en el 12:8 y viajó en el 12:9. ¿Puedes ver? Dios mantuvo entonces a Abraham en movimiento para que enfrentara nuevos desafíos y se viera obligado a confiar en Dios para una nueva gracia, para ayudar en momentos de necesidad. Mira, revisa por favor Hebreos 4:16. Y quiero decirte entonces que el cristianismo cómodo es opuesto a la vida de fe. ¿Escuchaste? El cristianismo cómodo es opuesto a la vida de fe, totalmente opuesto, ya que los peregrinos y extraños deben enfrentar nuevas circunstancias y desean obtener nuevos conocimientos sobre sí mismos y sobre su Señor. Necesitamos avanzar hacia la madurez. Ese es el desafío, crecer en la fe. Pero si solo te estás moviendo por vista, no vas a crecer en la fe, no vas a crecer. Mira, él oró al Señor y el Señor lo ayudó. Puedes verlo acá en el relato que estamos leyendo. Así que los vecinos paganos de Abraham vieron que él tenía un altar, pero que no tenía ídolos. Él no tenía lugares sagrados con ídolos ahí. Pero ¿sabes? Él construía su altar a Dios donde quiera que él montaba su tienda. ¿Recuerdas? Antes tenían que hacer carpitas ahí, tiendas. Y donde quiera que él ponía su tienda, él tenía un altar a Dios, pero ahí no habían ídolos. Muy contrario a lo que el mundo hacía. El mundo tenía su altar, pero habían ídolos ahí.
Abraham había aprendido a confiar en el verdadero Dios, en el Dios vivo, y ya no tenía que confiar en ídolos muertos. Y sabes, no se avergonzaba de adorar a Dios abiertamente mientras sus vecinos paganos lo observaran. Él no se avergonzaba. Y eso es algo que tú y yo necesitamos hacer. Mira, esto no significa que los pecadores sean salvados por fe más obras, que necesitas obras para salvarte. No, Abraham se salvó por fe. ¿Recuerdas? Él le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Sabes? Las escrituras declaran que los pecadores son salvos solamente por fe. Solamente por fe. La fe que salva es la fe que se demuestra a sí misma en buenas obras. Más bien, como resultado de una fe salvadora, de que hemos nacido de nuevo, vamos a hacer buenas obras. Eso es. Abraham fue salvo por la fe, pero su fe se hizo evidente por su obediencia. Es así como Abraham entonces fue salvo por gracia, por medio de la fe. Pero esta fe se evidenció por su obediencia, por cómo él obedeció. Y eso es lo que Santiago está explicando en el capítulo 2, versículos del 21 al 24. Entonces debemos saber que incluso en el lugar de la obediencia enfrentaremos pruebas y más pruebas. Aún siendo obedientes al Señor, tendremos pruebas. No es que si obedezco al Señor no voy a tener dificultades, voy a tener pruebas. ¿Sabes? ¿Para qué sirven estas pruebas? Para que podamos crecer en nuestra fe. Así es como crece la fe. Qué bueno entonces es poder ver a este hombre llamado Abraham en un nuevo comienzo, como Dios lo escoge y lo llama para que él vaya en obediencia. ¿Qué es lo que hizo Abraham? Él confió en las promesas y obedeció. Y eso es lo que tú y yo necesitamos hacer, ¿sí? Así entonces terminamos esta lección 1 llamado Un Nuevo Comienzo. Te invito para que puedas acompañarnos a la lección 2 la próxima semana. Ahí donde estás, vamos a orar. Espero que Dios haya hablado a tu vida, diciéndote que la forma en cómo respondes a las promesas de Dios determina lo que Dios hará en tu vida. Créele a Dios. No solamente creas en Dios. Créele a Dios. Creerle a Dios es decir, Señor, si tú lo dices, yo obedezco. Eso es lo que necesitamos hacer. Oremos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Papito Santo, por el inmenso amor que tú has derramado en nuestros corazones. Gracias, soberano Padre, por el ejemplo de Abraham, Señor, el Padre de la fe. Queremos aprender a caminar por fe y no por vista. Señor, si tú ordenas, yo obedezco. Ayúdame, Señor, a ser fiel a tus mandatos. Ayúdame a caminar por fe cada día, Señor, y a permitir, Señor, que vaya dando pasos y que mi fe vaya creciendo, Señor. Un cristianismo cómodo, en verdad, no es un cristianismo que te glorifica, Señor, sino más bien un cristianismo desobediente. Perdónanos, Dios, si hasta aquí hemos estado llevando un cristianismo cómodo, pensando solamente en nuestro bienestar. Señor, es tu anhelo que el mundo entero conozca de ti. Padre, gracias por usar nuestras vidas. Síguela usando, Señor. Nos ponemos en tus manos, Señor. Una vez más hacemos un compromiso contigo, Señor. Sabemos por tu palabra que tú buscas varones y mujeres de compromiso, Señor. No aquellos que solamente están en una iglesia para sentirse bien. Padre, queremos ser personas de compromiso. Personas fieles a ti, que te obedezcan sin poner condiciones. Gracias por este precioso tiempo, Señor. Pido tu bendición sobre nuestras vidas y también tu bendición en la aplicación de tu palabra a nuestras vidas. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga. Gracias por acompañarnos. Su palabra es buena y estoy muy agradecido al Señor por su palabra. Que Dios te bendiga mucho, que puedas descansar en esta noche. Y nos despedimos cantando. Bendiciones a todos. Es una gran bendición que tenemos, mis hermanos, de poder escuchar la palabra de Dios y de ver que Él también tiene algo para decirnos. Así que es momento de que
terminando este estudio bíblico podamos practicar, podamos obedecer a lo que el Señor nos ha dicho. Pero vamos a cantar una alabanza antes de despedirnos, esta alabanza que dice: Señor, tu nombre exaltaré. Cantamos, mis hermanos. Amén. Qué bendición poder exaltar y alabar el nombre de nuestro Dios. Estamos agradecidos con Dios por haber dejado su palabra para que podamos aprender, pero también con ustedes, mis hermanos, que pudieron acompañarnos y estudiar junto con nosotros la palabra de Dios. Gracias, mis hermanos. Que Dios les bendiga.